hay un experto. Ahora ya hay expertos. La maestría en medicina conductual de esta facultad y de otras facultades justamente prepara a los alumnos en eso. Y los alumnos que desde la licenciatura escogen este tipo de trabajo van guiando su interés hacia ese lado. Entonces, finalmente, también tienes que detectar y corregir creencias disfuncionales. Pues, una creencia disfuncional puede modificar tu conducta. Caso clásico del fumador. Pues yo fumo. Eso que dices horrible de la enfisema y el cáncer, a mí no me va a dar. Si mi abuelita fumó hasta los 160 años de edad, se murió de otra cosa. Pues hay una creencia disfuncional que afecta al comportamiento, que afecta a la emoción, que afecta a la creencia, que así sucesivamente este círculo. Les voy a dar ejemplos, voy a tratar de ser rapidito. Estos son ejemplos reales, hechos en México. Son tesis de licenciatura de nuestros alumnos, o de maestría o de doctorado. El primero es uno que hicimos con pacientes seropositivos. Lo empezamos en el Instituto Nacional de Nutrición y lo acabamos aquí en La Raza, por razones administrativas que se tardaban mucho en nutrición para darnos la autorización. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Pues básicamente examinar los efectos de una intervención, ahora fíjense, una intervención derivada del análisis conductual aplicado, es decir, de las aplicaciones de una teoría que sí tuvo la oportunidad de evolucionar porque se centró en los hallazgos experimentales repetidos cientos, miles de veces. Calidad de vida y adhesión terapéutica, que son los cocos de estos pacientes. No más voy a mostrar los resultados, los que quieran los procedimientos, con mucho gusto se los mando. Aquí tenemos las áreas que nos iban reportando los pacientes: el área física, interacción con el personal de salud, área psicosocial, sexual, relación de pareja. Y mientras más alta la barra, en las barras azules oscuras, estamos viendo más deterioro en la calidad de vida. Este es el nivel de deterioro con la intervención normal del hospital. Cuando se agrega el trabajo del psicólogo, el nivel de deterioro se reduce a estos niveles en estas variables. Pero dijimos, no basta con el reporte verbal. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre lo que la gente dice y lo que hace, pues hay una distancia tan canija a veces, que hubo un teórico, León Festinger, que solo se dedicó a eso, a la famosa disonancia cognitiva. Entonces dijimos, vamos a ver las conductas reales. Estas son las conductas observadas. Aquí está al revés, mientras más alta la barra, mejores las noticias. Recreación, dormir, tareas, no alcanzo a leer. Les van soplando a los de atrás que no ven. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos en las barras anaranjadas? ¿Cómo funcionan los pacientes en cada una de estas áreas antes de la intervención del psicólogo? Cuando están en el hospital, estos son datos de La Raza. Y en amarillo, cómo mejora cada uno de esos aspectos en calidad de vida desde el momento que se agrega, no lo sustituye, se agrega el funcionamiento del psicólogo al tratamiento de estos pacientes. ¿Qué? Cáncer. Esto lo hicimos en el Instituto Nacional de Cancerología. Pacientes intervenidas quirúrgicamente, datos de 4 estudios de caso. Las secuelas de la cirugía de cabeza y cuello son terribles, queda uno muy deforme. Y cuando uno queda muy deforme de la cara, hay cambios gigantescos en el funcionamiento humano. Intensas reacciones conductuales y emocionales, y hay un deterioro grave en todo lo que cree uno sobre su autoimagen y su autoestima. ¿Qué fue lo que hicimos con el axila? Este es de 2 clics. Entre otras cosas, estas pacientes, la mayoría son operadas de senos paranasales o de órbitas. Una de ellas está operada de tiroides, y que esa pues deja una cicatriz casi invisible. Las otras 3 quedaron muy desfiguradas y se les programa para cirugía plástica, pero el cirujano plástico las va a atender 6, 7, 8 meses después. Mientras tanto tienen un problema gravísimo. Evitan verse al espejo, tapan los espejos en su casa, no los quieren ver.
no tocan el área postoperada, se retraen socialmente, se aíslan, evitan que se las observe, reducen drásticamente actividades sociales, ya no salen, ya no invitan gente, etcétera, ni siquiera parientes. La actividad laboral se deteriora gravemente, la mayoría deja de trabajar, si estaban trabajando. Se hacen muy dependientes, o del médico, o del cuidador, o de su familia, o de alguien más, pero se hacen muy dependientes. No participan en ningún evento social y la actividad sexual prácticamente desaparece. Aquí tenemos los 4 estudios de caso hechos a las pacientes. Este es cómo funcionan estas áreas de estos pacientes. Estamos viendo el aislamiento, cómo estaba el aislamiento antes de la intervención del psicólogo y cómo se reduce el aislamiento después de la intervención del psicólogo. Esta paciente era la de el cáncer de tiroides, que prácticamente no deja una cara desfigurada. Entonces ustedes ven cómo normalmente quien peor está se beneficia más. Eso es muy común de los estudios clínicos. Desempeño físico, en azul cómo estaban antes de que interviniera el psicólogo, en amarillo cómo están después de que intervenga el psicólogo. Redes sociales, esta persona nunca sufrió, pues sus redes sociales eran muy altas y permanecieron altas. En cambio estas otras, las 3, ascendieron las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son muy importantes para recuperar la salud. El que hay alguien que le echa unos porras, que le ayude, que le diga y la vas llevando, yo te ayudo, yo veo a los niños mientras vas al hospital. Es muy importante la red social. Dependencia médica, estas 2 pacientes eran muy dependientes y se reduce su dependencia. Estas no, porque ya tenían de todas maneras baja dependencia, entonces mejoran poquito o prácticamente nada. Conductas del área social, otra vez, los anteriores son reportes verbales. No nos quedamos en el reporte verbal, hay que ir a ver la conducta de veras. Eso es lo que propone el análisis conductual aplicado, si no ni se llamaría así. Aquí está, conductas del área social, cómo mejoran las 4 pacientes. Las conductas del área laboral, cómo mejoran las 4 pacientes cuando interviene el psicólogo sobre lo que se estaba interviniendo en el hospital. Verse al espejo, algo tan aparentemente simplón, les crea un problema muy muy grande y hay una mejoría importante en estas 3. Esta es la de tiroides, nunca dejó de verse al espejo, porque no veía nada, ponía una bufanda y no se veía la cicatriz. Conducta sexual, nótese que no tenemos forma de saber si la conducta sexual era mejor antes de la cirugía. Estas son postoperadas y el primer dato está antes de que interviniera el psicólogo. Lo que sí sabemos es que en estas 3 damas mejora la conducta sexual. Esta nos preocupaba un poco. Fuimos al expediente y vimos su ocupación era monja. Francamente dejamos de fumigar. A lo mejor ya se estaba haciendo de ideas. Se reduce la sintomatología depresiva, se reduce la ansiedad de estado. Esta distancia es la cantidad de ansiedad de estado que se reduce en estos pacientes. Caso del paciente diabético, un terrible campeón del problema de salud en este país. Fíjense, el estado psicológico del paciente diabético solito es el 5º predictor de mortalidad en esta enfermedad. Y uno de los mejores predictores de adhesión terapéutica, incluyendo la toma de medicamentos. Agréguenle la actividad física, agréguenle la dieta, agréguenle todo esto. Trabajamos con pacientes diabéticos. Así está la sintomatología ansiosa antes de que intervenga el psicólogo. En el hospital, los tomábamos desde consulta externa hasta los hospitalizados. Y así queda la sintomatología ansiosa después de que interviene el psicólogo. Otra vez, cuando hay muy poquita ansiedad, pues mejoran muy poquito y empeoró tantito. Lo mismo pasa, en la anterior creo que era sintomatología depresiva. A ver, entonces, esta es ansiedad. Otra vez,
Si ustedes comparan este punto con este, lo que estamos viendo es que la mejora es muy importante en algunos pacientes, en estos es dramáticamente importante su mejoría, y conforme menos mal estaban, mejoran menos también. Es algo que se ocurre en todos los estudios clínicos. Pero no nos hacen caso los médicos, sino más le decimos, vea cómo ya pueden dormir mejor, ya no están tan angustiados, ya no tienen tantos síntomas depresivos. El médico dice, pues qué buena onda, pero a mí eso no me convence de nada. Hasta que le muestras estos datos. Aquí está glucosa en sangre de esos mismos pacientes antes de que intervenga el psicólogo. Y aquí está glucosa en sangre, en las líneas verdes oscuras, después de que interviene el psicólogo. Ya muy cercano, este es el rango, no totalmente normal, pero comparen esto con esto. Y sabemos, por ejemplo, que el paciente diabético, como muchos otros, son medio tramposos. El paciente diabético sabe que le toca su chequeo en 2 meses. Entonces, sale de su consulta, se tira al cotorreo, se toma su Coca-Colota y se come su chicharrón y todo esto. Se le olvida la medicina y conforme se acerca a su siguiente cita, se endereza luego, caray, 2 semanas para mi siguiente cita, no, corrigen la dieta, se toman su medicamento, etc. Llegan al chequeo y los felicita el médico. Oiga, está usted re bien, tiene 120 de los 110 de glucosa, siga así, fíjense. Siga así. Todo lo que hicimos fue tomar a estos mismos pacientes y en vez de medir glucosa en sangre, tomamos una medida química que lo que nos da es la traza de glucosa en sangre que se mide durante 3 meses. Entonces ya no nos puede piñar tan fácil. Y aquí tenemos los datos de, en efecto, hemoglobina glucosilada antes de la intervención del psicólogo y hemoglobina glucosilada, no se ven los puntos amarillos, después de la intervención del psicólogo. Y ya no necesitamos preocuparnos de si nomás la semana pasada siguió instrucciones, sino que fue algo que ocurrió varios meses. Triglicéridos en sangre, que es otra de los grandes asesinos del paciente diabético. Aquí está triglicéridos en sangre antes de la intervención del psicólogo y en amarillo triglicéridos en sangre después de la intervención del psicólogo. Cuando les enseña uno estos datos a los médicos, dice, mira tú, oiga, pues mándeme otro residente, ¿no? Entonces, van. Caso del paciente hipertenso, una tragedia. El paciente hipertenso está pobrecito. Por su sintomatología, son los pacientes que más probabilidades tienen de desarrollar un trastorno de ansiedad. Trastorno de ansiedad formal diagnosticado por 2 psiquiatras. En comparación con otras condiciones crónicas. Al diabético no le pasa tanto esto. La evolución natural de la hipertensión no tratada aumenta hasta en 55% las probabilidades de discapacidad o muerte prematura por complicaciones, pero no dentro de 20 años, antes de 5 años. La hipertensión esencial sin causa física identificable ocasiona riesgos especialmente graves, pero por la forma en que se le aborda desde el punto de vista médico. Ahorita vamos a ver por qué. Tratamiento farmacológico intensivo de la hipertensión puede aumentar la morbilidad por enfermedad cardiovascular y neoplasias. Malas noticias. El medicamento para bajar la presión puede generar hipertrofia de vasos, hiperlipidemia, se disparan los lípidos, hipercalemia, se dispara el potasio, hipocalemia, se colapsa el potasio, intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Ahora échenle cuentas a cuántos diabéticos también son hipertensos y van a ver por qué estamos como estamos. Entonces, los efectos colaterales de estos fármacos, entre otras exquisiteces, nos dan disfunción eréctil, cefalea, náuseas, hipotensión postural, flatulencia, diarrea, contracción en bronquios, retención de líquidos, insomnio, hipertrofia de las encías, etcétera, etcétera, etcétera. Tú dirías, bueno, pues ni modo, tiene que tomarse su medicina o se nos muere. Sí, pero resulta que de cada 10 hipertensos, 3 no son hipertensos orgánicos. Van al hospital, le toman la presión a la enfermera, sale alto. Va a otra clínica, le toman la presión al médico, sale alto. Va al dispensario, le toman la presión a otra enfermera, sale alta. Está en su casa, le toma la presión a su sobrino Chuchito, sale normal.
Le toma la presión la vecina, sale normal. Le toma la presión otra persona, sale normal. Estas personas tienen una hipertensión reactiva. Es un verdadero problema psicosomático derivado de que hay reacciones emocionales que acompañan al aumento en presión arterial. Por eso los gringos lo llamaron hipertensión de bata blanca, porque se da en esos casos. Claro, en estos casos pues es innecesario. Ahora vamos a ver cómo esto los trabajamos en el Seguro Social, una de las clínicas. Aquí está la presión arterial antes de la intervención del psicólogo. Esta es la intervención, esta es la presión arterial durante la intervención del psicólogo, los cuadritos. Y aquí está la presión arterial al final del tratamiento por el psicólogo. Estos estaban medicados, pero con medicamento es que esta presión estaba así. A estos convencimos al médico porque notamos que había una reactividad emocional muy importante. Convencimos al médico, quítale el medicamento, bájaselo y nosotros te vamos reportando cómo vaya. Y en efecto, sin medicamento, aquí está la presión antes de, y aquí está la presión con la intervención del psicólogo. Estos eran pacientes reactivos, que si los hubieran medicado, hubieran tenido todos los problemas que estamos viendo en la lista anterior. Claro, ahora los hipotensores son un poco menos agresivos y no son tan terribles las noticias. Aquí está otra vez, visto paciente por paciente, cómo fue la modificación, y lo que ustedes ven es cómo al principio los valores de presión arterial estaban gravísimos. Aquí pues nos podían dar un susto en cualquier mal día. Y después cómo después de la intervención los niveles de presión arterial están muy dentro de la parte ideal o normal, por la intervención del psicólogo experto en análisis conductual aplicado. Este es un dispersograma. De aquí para arriba empeoraron, de aquí para abajo mejoraron, y los triangulitos es el número de pacientes. Y entonces lo que vemos es que en cuanto a la sintomatología ansiosa, todos estos pacientes mejoraron. Estos de aquí mejoraron un poquito y este empeoró. A este sí le seguimos la pista, porque era muy raro que empeorara un paciente bajo estas condiciones. Y después nuestro entrevistador dijo, a este cuate lo asaltaron un día antes de que viniera a la medida. Lo que decíamos del problema social. Pacientes en cuidados intensivos. Esto lo hicimos en el hospital de zona número 2 de San Luis Potosí, en el área de urgencias. Atropellados, los que se cayeron de la azotea, los asaltados. Cuidados intensivos. Y aquí lo que nos pidieron fue que entrenáramos a las enfermeras en interactuar con los pacientes de manera tal que se redujera la parte psicológica de los problemas. ¿Está bien? Fue la tesis doctoral de un muchacho que hizo el doctorado con nosotros, que primero estudió enfermería, luego hizo una maestría en enfermería intensivista en Los Ángeles y luego hizo el doctorado acá en la UNAM. Nos dijeron, entonces vean la calidad de la relación enfermera-paciente, ustedes van a ver esto, muy probablemente extensible a la relación médico-paciente, eso que decimos que no se está haciendo. Y la interacción interpersonal entre cualquier profesional de salud y pacientes y la gente que está ahí. Esta es una tabla de lo que se denomina el Acute Physiology Age Chronic. Es una escala en inglés adaptada y validada en México. Se le dejó el nombre original Apache 2. Si se fijan son las letras de aquí, son las iniciales. Aquí tenemos cómo estaban los pacientes al ingreso a urgencias y aquí está cómo estaban al alta y aquí está la gravedad. 35 puntos es muy grave, 30 menos y hasta que aquí no están prácticamente graves. Y lo que ustedes ven es cómo se distribuyen los pacientes al alta. Los que recibieron la atención por las enfermeras que entrenamos los psicólogos salen mucho mejor en el sentido de que la distribución de su gravedad es menor. Ven ustedes aquí, esta es la parte, estos son los tratados por nuestras enfermeras y estos son los tratados por enfermeras todavía no entrenadas. Este fue un estudio latoso porque si se corría la voz en las enfermeras del turno de la mañana, de la tarde y de velada, que había formas de facilitar
funcionamiento de los pacientes, se nos hubiera contaminado el dato. Entonces lo que hicimos fue entrenarlas por turnos y seguirle la pista en una línea base múltiple. El caso del asma, estos son datos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en Tlalpan. Estos son pacientes asmáticos. El paciente asmático la pasa muy mal. No puede respirar, siente que se ahoga, estar en situaciones específicas le dispara el ataque. Hay una constricción muy importante de alvéolos pulmonares que genera mucho sufrimiento. Y entonces aquí tenemos cómo estaba presión sistólica, presión diastólica, tasa cardíaca, tasa respiratoria, antes y después de la intervención del psicólogo, con la intervención de los neumólogos en el instituto. Entonces ustedes ven que estas medidas están más cercanas a lo normal que estas. Y luego le preguntamos a los neumólogos, oye, pero ¿qué otros síntomas vas a observar en estos pacientes? ¿Cómo sabes que están mejorando? Y nos dijeron todas estas. La adhesión a los medicamentos, si se las tomaban a tiempo, exposición a desencadenantes, andar donde hay polvo, donde hay cemento, en grandes muchedumbres, etc., desencadena el ataque asmático. El uso del medicamento de rescate, que es este aspersor que se carga y que fuerza una dilatación de los alvéolos. Preocupaciones, ansiedad, la percepción general de síntomas. ¿Qué síntomas? Disnea, sibilancias, este respiro con chiflidos, que significa que están cerrados algunos alvéolos, dolor o presión en el pecho, tos y flemas. Vean cómo estaban los pacientes antes en todos estos indicadores y cómo quedan los pacientes cuando se agrega la intervención del psicólogo. Y lo que hicimos fue tomarlo del principio al final y del principio al seguimiento. Acá están los datos de seguimiento. No solamente mejoraron, sino que se mantuvieron mejor. 6 meses después, ya sin intervención de nadie. Cáncer de mama. Aquí aplicamos el inventario de calidad de vida y salud, un inventario redesarrollado en México con pacientes crónicos y que ya se puede comprar en cualquier librería. Estas son las áreas: preocupaciones, desempeño físico, aislamiento, percepción corporal, funciones cognitivas, actitud ante el tratamiento, uso del tiempo libre, vida cotidiana, familia, redes sociales, dependencia médica y relación con el médico. Aquí está la diferencia entre las medias, antes y después. Y nos dijeron, bueno, pero a lo mejor las medidas de tu inventario no tienen el nivel de medición intervalar. ¿Está bien? Vamos a aplicar 2 pruebas estadísticas. Una paramétrica, la T, y una no paramétrica, la Z, para que no pareciera que estábamos induciendo ningún efecto particular. Y como ustedes pueden ver, la probabilidad asociada al tamaño del cambio se mantiene con cualquiera de las 2 pruebas, la paramétrica y la no paramétrica. Entonces no podían decirnos, estás viendo lo que quieres ver. No, ahí están los datos vistos con 2 ópticas diferentes. Aquí están las preocupaciones, los datos. Aquí están el porcentaje de pacientes que dijo sentirse mejor. Las que dijeron, no, pues yo me siento un montón mejor, 75% o más, de 50 a 74, de 25 a 49, de 0 a 24. De aquí para acá todas dicen que se mejoraron mucho. De aquí para acá, no, estas empeoraron un poquito. Y estas empeoraron un poquito más. Pero vean ustedes la comparación del número de pacientes. Entonces, cuando los médicos ven esto, y notan una cosa adicional, que es algo que nos pasó con los de cuidados intensivos, no solamente se modifica el funcionamiento del paciente, sino que en Estados Unidos tienen datos de velocidad de cicatrización de heridas. Y esa velocidad es más rápida cuando la interacción es más adecuada. Y en México lo que sí vimos es que aproximadamente de 10 días que se pasaban estas personas en cuidados intensivos, los que se expusieron a la interacción con las enfermeras que entrenamos estaban 7 días en vez de 10. Ahí sí ponen atención los directores de hospital, ahí sí paran la oreja, porque dicen, a ver, yo puedo reducir los días en cama de los pacientes, y si tengo un hospital con 100 camas y estoy presionado para todo lo que tiene que ver con cuidados intensivos, ¿sabes qué? Mándame más de estos. Y así fue como funcionó.
Otras aplicaciones, con esto terminamos. Esto que hemos visto, también tenemos resultados en estos otros padecimientos. Cefaleas primarias, se acaba de publicar. Osteosarcoma, ya está en el horno. Trastorno de ansiedad, tenemos datos preliminares del famoso trastorno de ansiedad generalizada. Conducta violenta, esta la terminamos en el reclusorio norte hace poquito. Cuidadores de pacientes, porque el cuidador de pacientes la pasa re mal. La persona que cuida a un paciente crónico, y agréguenle que puede ser un paciente crónico moribundo, es verdaderamente tremendo. Y tenemos esta impresión de que ayudar a bien morir pues es enchilame otra. Tú ves los anuncios en todos lados y hay tanatólogos por todos lados, como si fuera tan fácil ayudar a bien morir. Ayudar a bien morir es una especialidad en psicología. Hay revistas especializadas en ayudar a bien morir de investigación científica. Death and Dying es una de ellas. Para ayudar a bien morir hay cosas que tienes que hacer con el moribundo y con su familia, y hay cosas que no tienes que hacer ni con el moribundo ni con su familia. Entonces ponte abusado de que pues ya nomás llegas y lo apapachas y Dios te bendiga. No es tan fácil, digo, que bueno que Dios lo bendice, pero no es tan fácil el ayudar a bien morir. Cuidado de pacientes terminales, y ahorita tenemos andando uno ya terminada la primera fase de obesidad. Conclusiones tentativas. Si no, pues nos vamos a ver como los que se brincaron en la pirámide hasta arriba. La calidad de vida y el cuidado de la salud incluye variables conductuales susceptibles de medición válida y confiable. Las intervenciones conductuales mejoran factores críticos de la calidad de vida de manera clínica y socialmente relevante. La mejoría ocurre aún en condiciones de escasez de recursos y subdesarrollo. Todo esto lo hicimos con gente de hospitales públicos. La mitad de nuestros pacientes no saben de esto. Las ventajas de la colaboración entre médicos y psicólogos. Esto es bien importante. Primero, los pacientes reciben atención más integral. Segundo, el médico recibe apoyo en el tratamiento de casos difíciles que toman mucho tiempo y saturan los servicios. Tercero, los psicólogos establecen condiciones propicias para la práctica, la investigación, la evaluación de servicios, y eso mejora nuestro campo profesional. Facilita la generación de protocolos sólidos de investigación y publicaciones de alta calidad. Beneficios para la investigación conjunta. Todos los que ustedes quieran, todos los de ustedes que se van a graduar con tesis en cualquiera de los niveles, se va a beneficiar mucho de esto. De algunos padecimientos se desconoce la etiología específica, todavía le andan atinando. Y se sabe de aspectos psicológicos que los exacerban o los mejoran. Hipertensión esencial, lupus y cáncer, entre otros. Tenemos un estudio en lupus que está por terminar. Otros fenómenos relacionados con la salud y el comportamiento necesitan estudiarse en el escenario en que se tratan. Tú no puedes sacarlos de donde están para decir, a ver cómo van. Acabamos de terminar un estudio con embarazadas hipertensas. La hipertensión en el embarazo es peligrosísima, porque evoluciona en preeclampsia, y si evoluciona en eclampsia, ya las noticias fueron muy malas para la mamá y para el bebé. Y lo que hicimos fue tratarlas en la cama del hospital, justo antes, 2 días antes, o un día antes, o cuando estaban empezando labor de parto. Y tenemos los datos publicados, el que los quiera ver con mucho gusto. Desde la prevención primaria, es decir, desde posponer la precipitación del cuadro clínico hasta el proceso de muerte, los componentes del comportamiento juegan un papel clave en el bienestar de los individuos. Y yo agregaría, esto no hubiera sido posible si nos hubiéramos brincado pasos en la pirámide. Este brinco, este saltarse pasos en la pirámide, tiene el problema de que cuando buscas la solidez de la explicación, pues ya no te funcionó para muchos de los casos que sí están en la realidad. Entonces tienes el problema de que tienes que revisar tus intervenciones, revisar tus explicaciones y revisar cómo formas a los especialistas. ¿Cómo le haces para decidir qué le metes a un currículum, qué no le metes, cómo lo programas, cómo lo secuencias, con qué recursos lo apoyas, etcétera, etcétera?
Y yo por eso creo, e insisto mucho, en que si no lo hacemos los psicólogos, créanme, nadie lo va a hacer. Nadie se va a poner a cuidar estas cosas porque hay muy pocos expertos realmente en comportamiento. Estamos todavía en otras galaxias y no nos damos cuenta que esto ya no puede esperar. Esto que está pasando en México está pasando desde 1960, 70. Entonces necesitamos que el experto en comportamiento se ponga las pilas y se oriente hacia algunas de las prioridades sociales, de las cuales la salud es una de ellas. Muchas gracias.